El Departamento de Justicia está publicando los documentos restantes de la investigación de Jeffrey Epstein. El fiscal general adjunto, Todd Bland, afirma que los registros se publicarán a lo largo del día, incluyendo más de 2,000 videos, más de 180,000 imágenes. Parte del material es tan explícito que es necesario verificar que se es adulto antes de poder acceder a él. Muchos de los sobrevivientes de Epstein han estado presionando públicamente durante años para que estos documentos salgan a la luz. Pero hizo falta una ley aprobada con un apoyo casi unánime en el Congreso para que finalmente estos documentos vieran la luz. Las víctimas del señor Epstein han pasado por un dolor indescriptible y no hay nadie que deba decir algo diferente y yo, en la medida en que hay frustración, entiendo de dónde viene, simplemente por lo que sabemos del señor Epstein. Espero que el trabajo que los hombres y mujeres dentro de este departamento han realizado durante los últimos 2 meses. Bienvenidos de nuevo a todos. Su anfitrión Adam está aquí. Y esto es de lo que nadie está hablando en este momento, mientras todo el mundo está distraído con lo que sea que Trump esté tuiteando o cualquier escándalo que acabe de estallar. Algo mucho más grande está sucediendo a puerta cerrada, y me refiero literalmente a puerta cerrada, porque en este preciso momento hay jueces y altos funcionarios del gobierno sentados en salas seguras, leyendo archivos que usted y yo nunca podremos ver. Una nueva investigación de NPR revela que el Departamento de Justicia ocultó partes de los archivos de Jeffrey Epstein que contienen acusaciones que involucran al presidente Trump, incluyendo material vinculado a afirmaciones de que el señor Trump abusó sexualmente de una menor y que algunas páginas que lo mencionaban fueron eliminadas del registro público. Los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes denunciaron eso hoy, diciendo que la retención de información por parte del DOJ podría constituir un delito. Archivos sin censura, el material real, sin barras negras, sin nombres censurados, sin párrafos tachados, solo documentos en bruto que mencionan a Trump y a un montón de otras personas poderosas. Y algunos de estos funcionarios están empezando a hablar sobre lo que han visto. Y no es bueno. Empecemos con lo que acaba de pasar en Nueva York. Un juez federal obligó al Departamento de Justicia a corregir lo que llamó errores graves de tachado en los archivos de Epstein. Evan Pérez de CNN está aquí con nosotros ahora. Y Evan, ha habido mucha especulación sobre si el presidente Trump es nombrado en estos archivos. Y estamos aprendiendo ahora que el FBI en realidad compiló una lista de acusaciones relacionadas con el presidente allá por agosto. ¿Qué estás averiguando? Así es. Fue en 2025 cuando el FBI compiló una lista de todas estas acusaciones de agresión sexual que involucran al presidente de los Estados Unidos, algunas de las cuales se remontan a años, décadas que estaban relacionadas o asociadas con este caso. Y sabes, no sabemos si es que algo es realmente creíble aquí. De hecho, creemos que muchas de estas no pudieron ser verificadas. Algunas eran relatos de segunda y tercera mano que la gente estaba contando. Sí, esos archivos de Epstein, los que se supone que nos dirían quién estaba conectado con uno de los criminales más notorios de la historia moderna, excepto que el gobierno arruinó los tachados de forma tan estrepitosa que los nombres e imágenes de las víctimas quedaron expuestos accidentalmente al público. ¿Pueden creerlo? El DOJ tenía un solo trabajo: proteger a las víctimas y publicar la verdad, y lograron fallar en ambos. El juez Richard Berman no estaba contento. Denunció al gobierno, los obligó a corregirlo y luego canceló una audiencia, porque finalmente, después de que el tribunal se involucró, realmente hicieron su trabajo. La BBC informó que miles de documentos de Epstein fueron retirados brevemente después de que las víctimas se quejaran de que los tachados no lograban protegerlas. Así que no estamos hablando de un pequeño error, estamos hablando de una falla sistémica en la forma en que el DOJ está manejando una de las publicaciones de documentos más importantes de la historia reciente. Pero aquí es donde se pone salvaje. El 9 de febrero, 2 miembros del Congreso, Thomas Massie y Ro Khanna, aparecieron en CNN y dijeron algo que debería hacer que todos presten atención. Dijeron que después de revisar los archivos completos de Epstein sin censura en un entorno seguro, creen que al menos media docena de hombres poderosos están siendo protegidos por tachados excesivos. Dejen que eso se asiente.
Al menos 6 personas poderosas cuyos nombres y conexiones el público no está viendo. Estos legisladores vieron los archivos reales, los que no tienen las barras negras, y nos están diciendo que lo que estamos recibiendo no es la historia completa, ni de cerca. Para contextualizar, Massey es un republicano de Kentucky. Khanna es un demócrata de California. No están de acuerdo en mucho, pero ambos revisaron los mismos archivos y ambos salieron diciendo lo mismo. Se está protegiendo a hombres poderosos y se mantiene al público en la oscuridad. Eso no es partidista, es un acuerdo bipartidista de que el gobierno está ocultando algo. Ahora, hablemos de Trump porque su nombre aparece por todos lados. El Departamento de Justicia acaba de publicar alrededor de 3,5 millones de páginas de los archivos de Epstein. 3,5 millones. No es un error tipográfico. Y enterrado en su comunicado de prensa, el DOJ advierte explícitamente que algunos de estos documentos contienen, cito, afirmaciones falsas y sensacionalistas sobre el presidente Trump que fueron enviadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Así que, déjenme entender bien, el gobierno tiene millones de páginas de documentos, algunos de los cuales acusan a Trump de cosas y dicen qué parte es falso, pero no nos dicen qué partes son falsas y qué partes son reales. Simplemente lo lanzan todo ahí fuera con un pequeño descargo de responsabilidad y lo llaman transparencia. Este es el juego que están jugando. Los jueces pueden verlo todo, los investigadores pueden verlo todo, los miembros del Congreso en salas seguras pueden verlo todo, pero usted y yo recibimos versiones censuradas con la mitad de los nombres tachados y una advertencia vaga de que algo de ello podrían ser mentiras. Y se supone que debemos confiar en que las personas con acceso a los archivos reales están tomando las decisiones correctas sobre lo que se nos permite saber. Sin embargo, aquí está la cuestión. Incluso si el público nunca ve los archivos sin censura, los jueces sí. Y en el sistema legal eso importa, porque cuando un juez tiene acceso a pruebas sin tachaduras, esas pruebas aún pueden usarse para construir casos penales, casos civiles o investigaciones, incluso si el público nunca se entera. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿está Trump en peligro por estos archivos? La respuesta es, tal vez. No sabemos qué están viendo los jueces detrás de esas puertas cerradas. No sabemos qué están encontrando los investigadores en esas 3,5 millones de páginas. Pero sí sabemos que algunas personas muy poderosas están extremadamente nerviosas en este momento. Y el hecho de que un juez federal acaba de obligar al Departamento de Justicia a corregir sus meteduras de pata, y el hecho de que miembros del Congreso están insinuando públicamente que se está protegiendo a hombres poderosos, les dice que esta historia no va a desaparecer. Analicemos lo que significan realmente los archivos sin censura en el mundo real. La mayoría de la gente escucha ese término y piensa, es solo papeleo del gobierno con menos cuadros negros. No. Los archivos sin censura son la diferencia entre leer una historia a la que le faltan la mitad de las frases y leerla completa. Es la diferencia entre saber que algo sucedió y saber exactamente quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo y quién más estuvo involucrado. Y en un contexto legal, esa diferencia puede ser la diferencia entre quedar libre e ir a prisión. Cuando el gobierno entrega documentos al público, los censura. Tachan nombres, fechas, lugares, cualquier cosa que digan que debe protegerse por privacidad, seguridad nacional o investigaciones en curso. A veces esos tachados son legítimos. Proteger la identidad de una víctima tiene sentido. Proteger fuentes de inteligencia clasificadas, justo. Pero a veces, y aquí es donde se vuelve turbio, los tachados se usan para proteger a personas poderosas de la vergüenza o de la exposición legal. Y el público no tiene forma de saber qué tipo de tachado está mirando porque no podemos ver lo que hay bajo las barras negras. Pero los jueces sí pueden, los investigadores pueden, los miembros del Congreso con la autorización adecuada pueden. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. El público recibe una versión censurada, pero las personas que importan en el sistema legal lo están viendo todo, y algunos de ellos están empezando a hablar sobre la brecha entre lo que ellos ven y lo que nosotros vemos. Esa brecha es enorme. Massey y Khanna no dieron nombres. No pueden. Los archivos son clasificados, pero dejaron claro que lo que el público está recibiendo no es la historia completa, y el hecho de que un republicano y un demócrata estén juntos en esto les dice que no es algo partidista. Es una cuestión de que el gobierno está ocultando cosas y necesitamos saber qué son. Ahora hablemos del error de censura en Nueva York. El juez Berman dijo públicamente que el gobierno de los
aceptó corregir errores graves de tachado. ¿Qué significa eso? Significa que el DOJ metió la pata de tal manera que nombres e imágenes de víctimas sin censura quedaron expuestos accidentalmente. La agencia responsable de proteger a las víctimas de delitos y de gestionar documentos legales sensibles cometió errores tan obvios y tan perjudiciales que un juez federal tuvo que intervenir y obligarlos a corregirlos. Y esto no fue un arreglo silencioso tras bastidores. Berman hizo una declaración pública. Canceló una audiencia planificada porque el gobierno finalmente se puso en marcha una vez que el tribunal se involucró. Dijo que estaba complacido pero no sorprendido de que los problemas se resolvieran. Traducción: tuve que avergonzarlos para que hicieran su trabajo. Si están arruinando los tachados destinados a proteger a las víctimas, ¿qué más están arruinando? ¿Qué nombres están siendo tachados en exceso para proteger a personas que no merecen protección? Esa es la pregunta que Massey y Cana se hacen, y no son los únicos. Los archivos de Epstein no se tratan solo de un tipo, se tratan de una red de personas ricas, conectadas e influyentes que formaban parte del mundo de Epstein. Algunos eran víctimas, algunos eran testigos y algunos eran tal vez cómplices. Pero la clave para entender esto es que esta red incluye a personas con suficiente poder como para que el Departamento de Justicia sea muy cuidadoso con lo que publica. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. El público está recibiendo una versión de la historia que ha sido depurada, censurada y sanitizada. Mientras tanto, las personas que realmente tienen poder, los jueces, los fiscales, los miembros del Congreso, están recibiendo la historia real. Y algunos de ellos están empezando a insinuar que la historia real es mucho más fea de lo que se nos cuenta. Massey y Cana no tenían por qué ir a CNN y decir que al menos media docena de hombres poderosos están siendo protegidos. Podrían haber revisado los archivos y haberse quedado callados, pero no lo hicieron. Lo hicieron público. Eso te dice algo. Te dice que lo que vieron fue lo suficientemente malo como para sentir la obligación de hablar, incluso si no pueden darnos los detalles. Te dice que el proceso de censura no solo está protegiendo a las víctimas, está protegiendo a los perpetradores. Y te dice que hay personas dentro del gobierno cansadas de encubrir a hombres poderosos que deberían rendir cuentas. Todo el sistema de tachado está diseñado para controlar la información. A veces eso es necesario. Pero cuando tienes una situación en la que el gobierno admite que metió la pata tan gravemente que los nombres de las víctimas quedaron expuestos, y donde miembros del Congreso dicen públicamente que los tachados excesivos están protegiendo a personas poderosas, ese no es un sistema que esté funcionando, es un sistema que está roto, y el hecho de que hiciera falta un juez federal obligando al Departamento de Justicia a corregir sus errores, te dice que el DOJ no iba a arreglarlo por su cuenta. Estaban conformes con publicar documentos defectuosos hasta que un juez los hizo responsables. Cada vez que el gobierno oculta algo, cada vez que censuran en exceso, cada vez que publican 3,5 millones de páginas con un descargo de responsabilidad vago sobre afirmaciones falsas y sensacionalistas, están alimentando exactamente las teorías de conspiración que dicen estar combatiendo. Porque cuando la gente no puede ver la verdad completa, llena los espacios en blanco con especulaciones. En un caso sobre Jeffrey Epstein y hombres poderosos y acusaciones contra un presidente en funciones, la especulación se desboca. El gobierno podría detener gran parte de eso simplemente siendo transparente, pero no lo harán porque la transparencia significaría rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas significaría que personas poderosas enfrentarían consecuencias. Así no es como funciona el sistema. Entonces, ¿dónde deja esto a Trump? Honestamente, aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los jueces han visto archivos sin censura que lo mencionan. Sabemos que el DOJ admite que esos archivos contienen acusaciones contra él, incluso si dicen que algunas son falsas. Sabemos que los miembros del Congreso están insinuando que se está protegiendo a hombres poderosos. Y sabemos que el sistema legal está revisando silenciosamente material que el público nunca verá por completo. Esa es una posición muy precaria, porque incluso si Trump nunca es acusado de nada relacionado con los archivos de Epstein, incluso si cada acusación resulta ser falsa, el hecho de que este material exista y que los jueces lo estén revisando significa que su exposición legal es real. Existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que algo en esos archivos pueda ser usado en su contra
más adelante. Ese es el ángulo de la alerta de prisión. No es que Trump vaya a ir a prisión mañana, no es que haya sido acusado de nada nuevo, sino que la maquinaria de la justicia está girando. Los jueces están viendo cosas, los investigadores están revisando cosas. Y la brecha entre lo que ellos saben y lo que nosotros sabemos es donde vive el peligro, porque en casos de alto perfil, a menudo lo que sucede a puerta cerrada, los archivos sin censura, las audiencias selladas, las reuniones privadas, es lo que acaba importando más. La presión pública es lo único que está moviendo la aguja aquí. El juez Berman no obligó al DOJ a corregir sus tachados porque se despertara un día y tuviera ganas. Lo hizo porque las víctimas se quejaron, porque los errores eran tan obvios que no podían ser ignorados, porque la indignación pública obligó al tribunal a actuar. Massey y Khanna no fueron a CNN para ganar puntos políticos, fueron porque saben que el público exige respuestas, saben que la gente está enojada y saben que si no hablan, nada va a cambiar. Así es como ocurre el cambio, no a través del sistema funcionando como se supone que debe hacerlo, sino a través de la presión pública obligando al sistema a hacer su trabajo. Ahora mismo, esa presión está aumentando. Cada nueva noticia sobre fallas en la censura, cada nueva pista de los legisladores sobre lo que se está ocultando, cada nueva prueba de que se está protegiendo a personas poderosas, todo ello aumenta la presión. Eventualmente, esa presión tiene que ir a alguna parte. Los archivos de Epstein no van a desaparecer. La presión de las víctimas, de los legisladores, del público, no va a desaparecer. Y mientras haya una brecha entre lo que los jueces ven y lo que nosotros vemos, habrá preguntas sobre quién está siendo protegido y por qué. El nombre de Trump está en esos archivos. Las afirmaciones de sus acusadores están en esos archivos. Sean esas afirmaciones verdaderas o falsas, el hecho de que existan y que estén siendo revisadas por personas con poder para actuar sobre ellas significa que esta historia está lejos de terminar. Así que mantengan un ojo en esto. La próxima vez que escuchen sobre fallas en la censura o legisladores exigiendo transparencia o jueces obligando al gobierno a publicar más información, recuerden que detrás de todo eso hay archivos reales con nombres reales y acusaciones reales. Algunos de esos nombres pertenecen a las personas más poderosas del mundo, y algunas de esas acusaciones, si resultan ser ciertas, podrían cambiarlo todo. Esa es la historia, por eso importa. Y por eso deberían estar prestando atención.